Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este nuevo episodio de Huellas vamos a abordar un tema que tiene cierta actualidad en nuestro país, tiene que ver con las reivindicaciones de los pueblos originarios. En San Francisco, por las calles de San Francisco, habitó un personaje que en su momento tuvo mucha importancia en esta lucha por las reivindicaciones de los derechos de los pueblos aborígenes. Arturo es una historia muy poco conocida en la ciudad y Arturo nos va a dar unos detalles que seguro a más de uno de ustedes, como a mí cuando me la contó, nos va a sorprender. En San Francisco, conviviendo con nosotros, casado con una sanfrancisqueña, un dirigente importante en términos de reivindicación de derechos aborígenes. Claro. Esto ocurre en la década de 1930. Bien. Y el personaje del que nosotros estamos hablando es una personalidad de la política latinoamericana. Era un boliviano que se llamaba Gustavo Navarro Amelier. Él había nacido en 1898 en Sucre, en Bolivia. Bien. Era hijo de una familia, digamos, importante en Sucre, y que lo obligan de alguna manera, lo llevan o lo conducen a que él estudie abogacía. Y él estudia allá en Bolivia, se recibe, ¿no es cierto?, abogado muy jovencito, alrededor de los 20 años, 21 años, él ya se recibió de abogado. Y tempranamente también empieza a vincularse a las cuestiones políticas, muy preocupado por lo social, pero siempre enfocado todo en lo que es el territorio de Bolivia. Sí, señor. Incluso cuando él está en el mundo, ¿no es cierto?, llevando su palabra, su mensaje, sus ideas, él enfoca siempre en Bolivia. Bien. Entonces estamos hablando de un hombre que tenía ideas políticas, que tenía ideas reivindicativas de los pueblos originarios, pero siempre vinculadas a su país de origen, a su país de origen, que es Bolivia. Es Bolivia. Bien. Entonces, en aquel momento Bolivia estaba gobernado, digamos, por un gobierno de derecha, hasta que alrededor de 1920 llega un partido, que era un partido nacionalista, pero de izquierda. Bien. Estos términos que usamos, derecha, izquierda, es como para ubicar más o menos a la persona en términos ideológicos, claro, en términos ideológicos, sin entrar en mayores detalles, ¿no es cierto? Entra un gobierno de izquierda que era afín a la idea de él, que él era socialista, él nunca fue comunista. Si bien ahí teníamos justo en ese tiempo, como ya lo vimos otras veces, el surgimiento del comunismo en el mundo por la instalación bolchevique, ¿no es cierto?, de noviembre del 17, y que había instaurado años después, porque no fue fácil, la revolución fue una cosa y la instauración del gobierno comunista fue otra, cuando surge la Unión Soviética. Sí, señor. Sí, señor. Estamos en el auge de las ideas del comunismo. La Revolución Rusa, yo recién dije en noviembre, fue en noviembre. En el calendario gregoriano es noviembre. Sí, señor. Era octubre del viejo calendario que tenían el zarismo. Exactamente. Ahí está la diferencia. Se habla siempre de la Revolución de octubre, sí, pero en la historia corresponde al mes de noviembre del calendario gregoriano. Bueno,
eso es para hacer la aclaración. Porque, Sí, señor, porque vos dijiste noviembre, claro. y no faltará quien nos diga, no, la revolución fue en octubre. No, sí, fue en el octubre de ellos, en el noviembre nuestro. Sí, señor. En el noviembre que ahora ya han incorporado ellos también. Bien, hecho la salvedad, volvemos a Gustavo Navarro, a Melier. Él no adhiere a esas ideas del comunismo. No, sin embargo usa mucho la palabra comunismo, y el comunismo yo creo que sintió una gran frustración de no haber conseguido nunca que Gustavo Navarro se ponga al frente de un movimiento comunista en América. Ajá. Siempre, porque las internacionales del comunismo siempre lo tenían como figura y él nunca... Él se fue transformando en un referente internacional. Sí. Él incluso en un momento dado, él escribe, tiene muchos libros escritos, muchísimos libros sobre marxismo, sobre el tema del comunismo, del socialismo, y dentro, incluso cuando él se vincula con comunistas, él se vincula con comunistas trotskistas y no con los estalinistas. Claro. O sea, son dos cosas diferentes. Él se identifica más dentro del comunismo con Trotsky, pero sin ser comunista. Él era del socialismo. El tema es que escribe un libro que se llamaba Ingenuo Continente Americano. En Ingenuo Continente Americano, él desarrolla la idea de que había que darle tierra al indio y las mineras al Estado. O sea, cuando él lanza esas ideas, ¿no es cierto?, en Bolivia, por supuesto, toda la parte, claro, privado, toda la parte oligárquica y privada, todo demás, salta en contra de él permanentemente. A partir de ahí siempre fue un eterno perseguido, hasta que un buen día, ya lo vamos a ver, él regresa a Bolivia y tiene una vida, digamos, tranquila en Bolivia. Pero cuando llega este gobierno que decíamos de izquierda en Bolivia, ya alrededor de 1920, lo envían a él como diplomático a El Havre en Francia. Entonces él ahí tiene la gran oportunidad, a lo mejor inesperada para él mismo, de vincularse con toda la intelectualidad que podía allá en Europa y hablar de estas nuevas ideas políticas que estaban surgiendo. Claro, Francia era una usina de debate y de discusión incluso. Claro, y él estaba en el medio de todo eso, así que entonces le vino muy bien. Él escribe entonces allá un libro también con todas estas reivindicaciones que él planteaba, y para no comprometer al gobierno, porque él era un diplomático del gobierno boliviano, se pone un seudónimo casi propio así de la época, digamos, y deja de llamarse públicamente Gustavo Navarro Amelier, para pasar a llamarse Tristán Marov. Tristán Marov. Tristán Marov. Daba como una reminiscencia rusa. Entonces él comienza, desde ahí en adelante se lo conoce como Tristán Marov, y escribe todas las publicaciones suyas. Regresa luego a Bolivia, en Bolivia le ofrecen cargos en el gobierno que él no quiere, y ya vamos acercándonos a la década del 30. Me intriga muchísimo cuál es el vínculo de esta personalidad. Bueno, viene ahora, cuando él, ¿no es cierto?, empieza a ser muy molesto para el gobierno de derecha, que ya habían cambiado, ¿no es cierto?, en Bolivia. Siempre estamos hablando de elecciones. Entonces él se va de Bolivia, él sale, ¿no es cierto? Él veía que había una situación incómoda ahí. Él se va a Cuba, que no era tampoco la Cuba de hoy. No, era una estamos hablando de Cuba pre-revolucionaria. Claro, muy pre-revolucionaria. O sea, donde comienza a trabajar allá para el diario Crítica de Natalio Botana, escribiendo siempre sus artículos relacionados. Crítica de nuestro país. Claro, Crítica de Buenos Aires, de Natalio Botana. Claro. Que Natalio Botana tenía toda una afinidad con la gente que tenía un pensamiento de izquierda también. Entonces él le da lugar y publica, porque de eso después vivía Tristán Marov, de los libros que él hacía, las conferencias, dar charlas, escribir para los medios periodísticos, en fin, vivía, ¿no es cierto?, y escapando, porque después ya en Cuba su presencia también es objetada, empieza a ser observado, se va a México. Porque México para esa época también, y a lo largo del siglo XX, siempre fue un país que recibió a los exiliados políticos de América, entonces, y de España. Entonces,
Inclusive de Rusia, el propio Trotsky. Claro, ¿sí? Trotsky muere después asesinado en México. Entonces él va a México y ahí está un tiempo también bastante, digamos, bien instalado, hasta que en una oportunidad hay unas elecciones en México donde, según Tristán Marov, han sido absolutamente fraudulentas, y él escribe para el diario Crítica diciendo que el 97% de los mexicanos consideraban que el presidente era el que daban como perdedor de la elección. Eso significó que, ¿no es cierto?, Afuera. tenga que irse, sea, suspende las publicaciones. otra vez un ambiente hostil. Claro, y se va a Nueva York. Va a Nueva York. En Nueva York está poco tiempo. Y desde ahí Botana lo hace ir a Buenos Aires. Lo trae, que venga. Que venga a escribir acá. Teníamos acá el gobierno del general Justo. ¿Sí? Años 30, claro. En los años 30 estaba el gobierno del general Justo. Entonces él viene a la Argentina y comienza, no queda en Buenos Aires tampoco. O sea, Bové era una persona, digamos, que no se afincaba en ningún sitio. Lugar. Y él la tenía siempre con el tema de Bolivia. Así que se va a Jujuy. No volvía a Bolivia, va a Jujuy. Porque para esta altura del partido él, en el batallar que él había tenido ya en Bolivia, no lo querían. Y como que en un momento dado habían pedido como la captura de donde esté, que se lo manden a Bolivia, porque era para encarcelarlo, y en algunos casos estaba en la noticia incluso de que habían pedido la pena de muerte. Claro. ¿Cierto? Pero una cuestión ideológica, porque él no era violento. Sí, bueno, pero en esa época te metían traición a la patria. Claro. Entonces él nunca Tristán Marov o Gustavo Navarro potenció cuestiones de violencia. Siempre era todo ideológico. Y por la vía pacífica. Reivindicación, ¿no es cierto?, del más pobre, del desposeído, del indio, ¿no es cierto? Él reivindicaba las políticas socialistas, ¿no es cierto? Que incluso cuando habla una vez de comunismo, decía que habría que aplicar el comunismo del Inca. El comunismo que aplicaba el Inca antiguamente, ¿no es cierto?, pero actualizándolo al tiempo de hoy, no quedarse en el Inca, ¿no es cierto?, anterior, el prehispánico, precolombino. En estas circunstancias también, ahí ya se mezclan varias cosas, surge la guerra del Chaco, donde él, ¿no es cierto?, siendo aún boliviano, él no se manifiesta tampoco contra Paraguay, él se manifiesta contra la guerra. Claro. Advirtiendo que esa guerra donde peleaban el pueblo de Paraguay y el pueblo de Bolivia era nada más que una guerra incitada por intereses económicos que incluso eran extranjeros, ¿no es cierto?, y que de alguna manera llevaban esa guerra, así que él se manifiesta en contra de la guerra. Pero ocurre también allá por 1935, un hecho desgraciado en sí, en el que un suboficial del ejército argentino mata a un superior en una circunstancia que es una discusión, y ese suboficial es fusilado por haber matado a un anterior. Se hacen un montón de actos en muchos lados a favor, digamos, de la figura de este suboficial que había sido fusilado, y en uno de los actos habla Gustavo Navarro, Tristán Marov. En ese acto a él lo detienen, el gobierno argentino, por supuesto, del general Justo, lo llevan detenido, estuvo detenido en Buenos Aires, y de ahí lo deportan a Bolivia. Cuando se conoce la noticia de que iba a ser deportado a Bolivia, y donde en Bolivia podía ser fusilado, se le podía aplicar la pena de muerte, surge un movimiento latinoamericano de aquel momento, ¿no?, a favor de Tristán Marov, incluso en San Francisco. Ya te voy a leer después los nombres de las personas que adherían a él. Entonces, cuando lo entregan a Bolivia, el gobierno boliviano, ante esa presión que había así continental, a nivel internacional, lo devuelve a la Argentina. Dice, nosotros no lo queremos, no tenemos nada que ver con esto, lo devuelven a Argentina. Y en Argentina él queda libre, muy vigilado, pero queda libre. Entonces se refugia un tiempo en Villa Totoral, en la provincia de Córdoba, y luego en Córdoba junto con Deodoro Roca. Y desde acá, desde Córdoba, él sigue publicando libros y estas cosas. Y en una circunstancia, en el año 1935 también, él viene a San Francisco y da una conferencia en el Teatro Avenida, donde está ahora
la asistencia pública. La asistencia pública, claro. Y ha dado una conferencia sobre educación. Y permanece unos días aquí en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. Entonces, él acá en San Francisco es recibido por un comité de gente que estaba también en contra de la guerra y todo lo demás, que entre otros estaban Eugenio Sabino. Ahí ya estamos en víspera. O sea, ya estaban todas las tensiones en Europa propias de que desencadenarían la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. 4 años después. En el año 35, los que lo apoyan a él acá, lo reciben de alguna manera y lo acompañan en San Francisco, estaba Eugenio Sabino, que después sería intendente, era radical. Miguel Pablo Borgarello, Miguel Pablo el escultor, que siempre tuvo ideas afines al comunismo, aunque allá en los años 50 también adhirió al peronismo. Sí. Es más, Borgarello tuvo una maqueta de un monumento muy grande a Eva Perón en San Francisco que no se concretó porque después vino el golpe de Estado. Aquilino Chana, que era un español que radicado en San Francisco, republicano, y que era un gran fotógrafo. Francisco Mana, dirigente del comunismo de San Francisco, eternamente perseguido incluso durante el peronismo y preso en Martín García. Rogelio Rizzo, lo mismo. ¿No es cierto? Era fotógrafo también Rogelio Rizzo, y Marcelo Amsler. Marcelo Amsler había sido director de la Voz de San Justo, y fue editor de libros en San Francisco y le editaba los libros de Villafán y todo, o sea, gente de la intelectualidad nuestra que lo recibía. El tema es que en este grupo estaba Aquilino Chana, que tenía 3 hijas. ¡Epa! ¿Cierto? Y Navarro conoce entonces en el año 35, cuando él viene acá, a Ercilia Chana. Chocha Chana, que le decían, se enamoran, pero él se va nuevamente de San Francisco, y la chica queda acá en San Francisco. Y en el año 1936, al año siguiente, después de otra serie de persecuciones y detenciones que había tenido, y problemas que había tenido Tristán Maroff o Gustavo Navarro, en Córdoba, el 19 de abril de 1936 se casa con su amor sanfrancisqueño. Claro. Entonces, había después, para la época también hacían como una chanza, que el gran revolucionario, el tipo de las ideas progresistas y todo lo demás, no se había sucumbido, dice, a los ojos bellos de la hija de una familia burguesa, de una tierra absolutamente burguesa como la sanfrancisqueña. Ya en aquellas épocas teníamos esas famas. Claro, pero eso es lo que se decía, cómo el tipo sucumbe a eso. Claro, bien, pero es que el amor es más fuerte, ¿verdad? El amor es más fuerte, habrá dicho él. Bueno, se casan ahí, viven después un tiempo, están un tiempo en Córdoba, un tiempo en Buenos Aires, y terminan ambos en Bolivia. Él regresa a Bolivia. Sí, él regresa a Bolivia, toda la vida dedicado siempre a sus cuestiones políticas. La esposa lo acompaña también en esto, y estuvieron dedicados al tema de la educación, las conferencias, la militancia política, y Navarro falleció en el año 1979 cuando tenía 81 años de edad. Pero una persona con su prestigio desde el punto de vista de lo político, en la defensa de sus ideas, y fíjate que cuando él muere en el año 79, Bolivia venía pasando ya desde los años 60 en adelante, toda una gran conmoción siempre con los golpes de Estado militares. Claro. Bolivia era, digamos, fue el país que más golpes tuvo en forma sucesiva. Sí, una mayor secuencia, sí, señor. Claro, no era el caso de los golpes argentinos, que eran, digamos, periódicos, podríamos decir, pero tenían una... intercalado con elecciones. Intercalado con elecciones allá, era todo, fue muy confuso hasta la década del 90. Sí, señor. La década del 90, donde incluso, bueno, en el periodo todavía en que vivía Tristán Maroff, es cuando matan a Ernesto Guevara, claro, en Bolivia también. En los 60, o sea, fíjate vos en qué periodo él vivía, ¿no es cierto? En qué periodo él vivió. Pero fue un conferencista de primerísimo nivel, y bueno, y así fue un poco la vinculación que tuvo él, no solamente como conferencista en San Francisco, sino también casándose después con una sanfrancisqueña. Tristán Maroff, una figura política latinoamericana con un gran reconocimiento, con un vínculo con la ciudad de San Francisco, que finalmente nos develó Arturo en este nuevo episodio de Huellas.
vamos a repasar la historia de un espacio urbano emblemático de la ciudad de San Francisco, del norte de la ciudad de San Francisco. Nos referimos al Parque Cincuentenario y a todo ese sector de urbanización sanfrancisqueña. Para eso te voy a preguntar, Arturo, ¿en qué momento de la historia de San Francisco se urbaniza ese sector? Porque nosotros venimos contándole a la gente que el núcleo de urbanización de San Francisco, del San Francisco actual, es aquí, el centro cívico, ¿no es cierto? ¿En qué momento la ciudad se expande y amerita o acredita la necesidad de urbanizar todo ese sector? Bueno, eso ocurre durante la intendencia de Raúl Villafañe. A partir del año 1936, que él está como intendente, comienzan los proyectos y se concretan en el 1938, cuando Villafañe origina 3 plazas en la ciudad. Una es la Plaza Sarmiento, la otra es la Plaza Primero de Mayo, y el otro espacio grande, verde, que había en el momento, era el Parque Cincuentenario. Si bien se inaugura 2 o 3 años después de la celebración de los 50 años de la ciudad de San Francisco. Esto viene en razón de que para esa época es Villafañe el que de alguna manera comienza una urbanización organizada al norte de lo que eran las vías del ferrocarril Mitre. Claro, las vías del ferrocarril Mitre imponían una especie de límite. Era un límite, para el momento era un límite. Si bien ya para esa época había pasado en la traza actual que tiene la avenida Rosario de Santa Fe, la ruta nacional 19, claro, que originalmente se llamaba 18. Justo para esa época. Justo para esa época. En el año 36. 36, 37, 38 es la época en la que va avanzando lo que es la ruta 19. No siempre fue ruta nacional número 19. Era 18 antes. Mira vos. Y después se le cambia el número, que es la avenida Rosario de Santa Fe actual, Urquiza y Cervantes. Claro, eso genera también un espacio de atracción, la ruta para que la urbanización vaya hacia el norte. Exactamente, entonces ahí surge lo que es Barrio Alberione, un barrio que en la actualidad no existe, pero en razón de que originalmente se había llamado Barrio Alberione porque la familia Alberione tenía grandes tierras por aquellos lugares y se hizo el loteo sobre ellas. Es más, en esa época también es cuando el intendente Villafañe saca de lo que es actualmente la Plaza Vélez Arfiel a los clubes Tiro y Gimnasia y Sportivo Belgrano y los ubica donde están actualmente, claro, a la vera precisamente de la Ruta 19. Claro. O sea, es el intendente que de alguna manera expande la ciudad hacia el norte. Arturo, y cuando uno habla del Parque Cincuentenario, en mi caso personal, y seguramente muchas de las personas que nos están mirando, tendrán presentes fotos donde se veía un lago. ¿Esto fue concebido originalmente de esta manera? Claro, el proyecto del Parque Cincuentenario se debe en parte, a una persona muy dedicada a la actividad de los viveros en San Francisco, que era un señor de apellido Monzoni. Sí. Él participa en el desarrollo de este proyecto con lo que tenía que ser el arbolado del lugar, cómo se iban a distribuir los árboles, qué es lo que se iba a hacer. No era exactamente el parque como se lo conoce hoy, ni como fue tampoco hasta los años 70 en que desaparece el lago que había en el lugar. ¿Para qué se hizo el lago? El lago fue con la idea de hacer un sitio de recreación, por un lado, él tenía un doble propósito también, y además fue, podríamos llamar, la primera laguna de retardo que hubo en San Francisco. Tenía una doble finalidad. Tenía una doble finalidad. Recreación, pero también era útil. Claro, porque precisamente lo que más se inundaba en aquella época era también el sector norte de San Francisco. Claro, a partir la del laguna centro nuestro, y todo claro, de lo que era la laguna del Bayo, pleno centro de la ciudad de San Francisco, el agua se canalizaba hacia aquel lugar y se mandaba mucha agua a lo que eran barrios todavía, que no existía frontera como existe tampoco al día de hoy, pero esos barrios se inundaban, de modo tal que creando esa laguna en ese sitio, donde también antiguamente ahí funcionaba el basural, se erradica el basural de ese lugar y se lleva luego a la zona sur de la ciudad, hasta donde lo conocimos hasta hace unos 20 años atrás, y en ese sitio es donde se hace el lago como laguna de retención, que tenía una compuerta
que administraba luego el uso del agua. Claro, cuando llovía acumulaban agua hasta un cierto punto y después la dejaban salir pasar vía canales. Vías canales controladas. Claro. ¿Qué había más en el parque? Con la tierra del lago se hicieron montañas, que eran un atractivo, donde los chicos incluso iban a jugar, en fin. Había juegos, había una parquización muy importante, se colocaron muchas esculturas de escultores de la época, de aquella época algunas de Borgarello, de Vance, ¿no es cierto?, que eran los originales, los primeros escultores, ¿no es cierto?, que tuvo San Francisco, y en la esquina de San Lorenzo y Uruguay, sí, actuales, donde, en las proximidades donde está el busto de Eva Perón, ahí estaba la casa del parquero. Ahí vivía una familia que tenía a su cargo el cuidado del lugar. No solo la mantención, sino también el cuidado. Claro, y había portón para entrar. En determinado momento se cerraba. Bien. Pero la gente de aquella época apreciaba mucho el parque, lo cuidaba y evitaba todos los tipos de destrozos que vinieron en años siguientes. Se tapó en algún momento la laguna y en los años 90, ¿qué pasó con...? Bueno, todavía con antes de eso, nosotros tenemos que los fines de semana, o en los días feriados, en los momentos que había libre, había gente de San Francisco que poseía botes y se iban con los botes al lugar para navegar. Sí, esas son las fotos que uno tiene claro, y que seguramente estamos reproduciendo en este momento. Como fauna de la laguna, digamos, teníamos peces, claro, había, ¿no es cierto?, mojarrita, todo, que los chicos iban a pescar, ¿no es cierto?, para consumir, claro, incluso, eran inagotables. Bien, entonces era de alguna manera lo del Parque Cincuentenario. E ir a tomarse una foto en el Parque Cincuentenario era algo emblemático para familias, para los amigos, los soldados que hacían el servicio militar en San Francisco, en el distrito 42 de entonces, se tomaban fotografías también en el parque. Claro. Era el sitio, digamos, privilegiado de la ciudad. Luego, en los años 70, se resuelve cubrirlo al lago y se anuncia un proyecto, había como un proyecto de hacer en el lugar un polideportivo, que no se concretó nunca, y ahí se pierde el lago para San Francisco, pierde la función de regulador del agua, de alguna manera, que iba hacia el norte de la ciudad, y bueno, en años recientes se retoma esa idea de la laguna de Retardo y comenzó a desarrollarse una, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo en la actualidad, que es mucho más grande de lo que era el lago original, pero que al día de hoy todavía ni conserva el agua, no se sabe bien la función que va a cumplir. Y ¿no? es algo que está absolutamente en obras. Está en obra ya desde ¿no? bastante años. Y que amerita, bueno, quejas de los vecinos para que, bueno, la obra se termine, Exactamente, ¿no? Recientemente hubo incluso hasta un movimiento de vecinos, hace pocas semanas, donde reclamaron de alguna manera que se le dé una definición a la estructura del parque, que es muy importante que se le dé, porque sería un sitio de convocatoria muy bueno. Y de paso, sería un sitio tal vez de integración importante de la gente de Barrio Parque, ¿no es cierto?, que tendría un sitio que sería un orgullo de espacio verde en la ciudad, ¿no? Porque al margen de la Plaza Vélez Sarsfield y de lo que es el centro cívico, que es otra cosa, sería el espacio verde más grande que tenemos urbanizado en San Francisco. Y si eso se lograse, después habría que cuidarlo, porque uno de los problemas que hubo también durante mucho tiempo es la permanente agresión de todo lo que se ponía Exactamente, ahí, y eso es costoso. Yo recuerdo hace 20 y pico de años atrás, durante la intendencia de Jorge Bucco, en 2 o 3 oportunidades, cuando estaba el ingeniero Coaglia a cargo de obras públicas, se encararon trabajos, obras de refacciones que duraban horas, porque se ponían de día y se rompían a la noche. O sea, yo creo que tanto no solamente en el parque, sino en otros sitios de la ciudad, yo creo que es necesaria la creación de una conciencia en cuanto a la conservación de esos bienes, porque no son municipales, son de la ciudad. Y algunos hacen a veces esos daños pensando que se agrede a la municipalidad y no es así, se agrede a la ciudad misma, ¿no? Arturo, esta es la historia breve, televisiva, por cierto, de el Parque Cincuentenario de la ciudad de San Francisco.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.